La Unión Europea está a punto de quedar atrapada en su propio laberinto. Luego de impulsar sanciones contra uno de sus principales socios, la organización acaba de darse cuenta de lo mucho que estas medidas afectarán a su propia economía. Y no llegó a esta conclusión por sí misma, sino luego de reunirse con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que fue tajante al indicar que no hay posibilidad de sustituir la oferta de crudo proveniente de Siberia. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Los cálculos de la Unión Europea fueron errados. Aunque creyó que tendría todo bajo control si daba la espalda a uno de sus principales socios, la verdad es que podría verse seriamente afectada por las decisiones que tomó para respaldar la aventura injerencista de la Casa Blanca. Tras una reunión con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la Unión Europea cayó en cuenta de que su mercado energético depende de Siberia más de lo que creía, y esto la obliga a seguir comprando el crudo producido por este país. De acuerdo con el representante de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohammad Barkindo, imponer sanciones contra la potencia euroasiática podría ocasionar una de las peores crisis en la historia del suministro mundial de petróleo, pues el organismo no cree posible que se pueda reemplazar su producción estimada en 9.7 millones de barriles diarios. Para la Organización de Países Exportadores de Petróleo, teniendo en cuenta las perspectivas actuales de la demanda, sería casi imposible sustituir una pérdida de volúmenes de esta magnitud. En el encuentro, la Unión Europea trató de convencer al organismo multilateral de aumentar su producción, señalando que sus miembros podrían inyectar más crudo al mercado a partir de su capacidad sobrante. Sin embargo, el secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, afirmó que el actual mercado altamente volátil no es el resultado de factores relacionados con la organización, indicando de esta manera que el grupo no bombearía más de lo que ya tiene planeado para el año 2022. La respuesta de la OPEP hace que la Unión Europea se replantee su plan de sancionar el petróleo de Siberia, como lo hicieron con las exportaciones de carbón provenientes de este país. Si deciden ejecutar un embargo contra el crudo de la potencia euroasiática, no solo Europa, sino el resto del mundo podría enfrentarse a una subida de los precios del petróleo nunca antes vista. Desde agosto de 2021, el presidente Joe Biden viene pidiendo a la Organización de Países Exportadores del Petróleo que aumenten la oferta de crudo para detener la subida de precios que vienen azotando a su mercado energético. Sin embargo, la OPEP ha ignorado esta solicitud, incrementando su producción de forma paulatina, como lo estipuló en 2020, cuando sus miembros se reunieron para tomar medidas que se ajustaran a la realidad que estaban viviendo por los efectos de la pandemia de coronavirus. Ante las presiones de Washington y otros países como Japón para que la OPEP aumente su producción, el organismo ha respondido recordando que tienen el compromiso de mantener estable el mercado y que eso no responde necesariamente a las necesidades de actores fuera del mercado tradicional. Con el ritmo de incremento paulatino establecido por la OPEP, los países con mayor capacidad de producción de crudo tardarán hasta septiembre de 2022 en recuperar los 9,7 millones de barriles diarios retirados del mercado con motivo del hundimiento de los precios durante la pandemia. De acuerdo con la OPEP, aunque se llegara a aumentar la producción mucho antes de esa fecha, el hueco que dejarían las sanciones contra el petróleo de Siberia no podría ser llenado por la organización. A finales de marzo de este año, los productores de petróleo, miembros de la OPEP, se reunieron para debatir el estado del mercado global, sobre todo después del inicio del conflicto en Europa.
En ese encuentro aseguraron que se han sentido marginados en los últimos años por la transición energética que el mundo impulsó para disminuir los efectos del cambio climático utilizando energías renovables. Sin embargo, con la crisis en Europa, ahora todo el mundo vuelve a mirar con cara de súplica y esperanza a los países productores, como si fueran superhéroes, para que de la noche a la mañana incrementen su producción y salven a Occidente de sus propias decisiones, algo que según el organismo no va a suceder. Ha quedado claro en cada llamado y encuentro sostenido entre la OPEP y las potencias de Occidente, que el organismo no va a salir al rescate de la economía global, ni tienen pensado variar su estrategia tras el impacto del conflicto en Europa. El ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos, Suhail Al-Masroei, ha sido el encargado de transmitir el malestar que comparten todos los países del cártel petrolero, señalando las incoherencias en las que incurren los países desarrollados con sus políticas energéticas. En esta actitud incoherente, primero dejan de invertir en energías fósiles para apostarlo todo a las energías renovables y luego piden aumentos de producción de petróleo y gas durante una crisis. Por otro lado, tanto los Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudita han mostrado su apoyo a Siberia como socio económico y garante de la estabilidad en la oferta de petróleo. Desde la OPEP han recalcado la importancia de la potencia euroasiática como productor del 10% de todo el crudo del mundo y han asegurado que no se puede eliminar a esta nación del mapa energético global. A menos que alguien quiera dar un paso adelante y aportar 10 millones de barriles de petróleo diarios, no vemos que nadie pueda sustituirlo, afirmó en marzo Al-Masroei en una participación en la jornada inaugural del foro energético The Global Atlantic Council en Dubái. Según Al-Masroei, la organización seguirá con su plan ya que considera que Siberia es un miembro importante de la OPEP y dejando la política aparte, el volumen de crudo que produce es necesario en la actualidad para el mundo. Esta opinión por parte de los miembros de la OPEP no significan otra cosa que malas noticias para la Unión Europea, que esperaba desechar a su principal socio para congraciarse una vez más con la administración de Washington y sus planes de dominación mundial. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.